Si algo ha caracterizado a los debates sobre esta contrarreforma, es el empeño del gobierno y sus aliados de negarse a llamar a las cosas por su nombre. Ufanados en engañar al pueblo de México, aquí han hablado de apertura, de desincorporación, de liberalización, pero díganle como le digan, una privatización es una privatización. Para ser rigurosos, lo que ahora discutimos no debería de llamarse ley de Pemex, sino ley para el desmantelamiento y la extinción de petróleos mexicanos, y lo mismo para el caso de la Comisión Federal de Electricidad. En los largos debates que sostuvimos sobre estos temas, los integrantes del grupo parlamentario del PRD ofrecimos información contundente, datos duros que demuestran cómo la propuesta está encaminada a desmantelar las principales empresas del sector energético nacional. Entonces llamamos la atención sobre las restricciones que se imponen a Pemex y a la CFE, especialmente a la primera, que es sometida a un régimen fiscal confiscatorio que lo destina a su extinción. Se dice que Pemex gozará de autonomía presupuestal, sin embargo, la sujetan al techo presupuestal que imponga la Secretaría de Hacienda y apruebe el Congreso de la Unión, aunque el Congreso de la Unión solo ha mostrado abyección al Ejecutivo Federal. Ambas empresas, además, estarán sujetas al balance financiero y al techo de gastos de personal que establezca la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Energía deberá autorizar sus principales decisiones, sus asignaciones, sus socios, sus proyectos, etcétera, etcétera. Pemex y CFE quedan sometidas a la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y pierden la poca autonomía que tenían. Con esta iniciativa se reduce el objeto de Pemex a las fases de exploración y explotación de hidrocarburos, lo que implica una renuncia de facto a la transformación, almacenamiento, distribución, comercialización y a toda la cadena de petrolíferos y petroquímicos. En este adendum etiquetan el ejercicio presupuestal, en teoría, para que la inversión en los proyectos incremente el valor patrimonial de Pemex. ¿Cómo podrá Pemex hacer crecer su valor patrimonial si no construye infraestructura, que es la que le da valor agregado? ¿Cómo si no se le permitirá incursionar en el mercado de negocios de valor agregado, donde están las mayores ganancias del negocio petrolero? Hoy vendemos un barril de petróleo a $100 en promedio. En contraparte, importamos un barril de gasolina en $165 y un barril de petroquímicos hasta en $3,000. Es obvio dónde está el negocio. Es inadmisible, es inconcebible que se renuncie a él. En los artículos 102 plantea que Pemex podrá utilizar sus ingresos propios de excedentes para inversión o para cubrir los pasivos laborales a corto y mediano plazos. Pero ¿cómo va a tener excedentes con un régimen fiscal confiscatorio y perverso al que se le añade el pago de un dividendo, nuevos derechos y nuevos impuestos, como está proponiendo la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos? ¿Cómo va a tener excedentes si le quitan todos sus ingresos y la colocan en franca desventaja frente a las privadas internacionales? En esta contrarreforma se define a Pemex y a la CFE como empresas productivas
productivas del Estado, cuando en realidad se trata de extinguirlas, de quitarles su productividad y que dejen de ser del Estado para que se las apropie el Ejecutivo Federal y 4 funcionarios más. Estas leyes están llenas de absurdos, de zonas grises destinadas a facilitar negocios privados bajo el paraguas del poder público, que establece que los integrantes de sus consejos de administración no serán servidores públicos, salvo para cuando reciban un salario a valor de mercado, pagado, ese sí, con recursos públicos. Estos ejecutivos, que ya no funcionarios, gozarán en consecuencia de la impunidad total, toda vez que no estarán obligados a cumplir las leyes que regulan las acciones de todo servidor público. La CFE y Pemex son castigadas en beneficio de los privados, pero quienes tomarán las decisiones estratégicas de estas empresas serán los beneficiarios de un régimen de excepción. La legislación secundaria establece la formación de empresas totalmente privadas con recursos de la nación. Tales empresas se quedarán con la renta y las utilidades del petróleo y la electricidad, estarán sujetas al derecho mercantil. Esto significa que ni el pueblo de México, ni el Estado mexicano, ni los poderes legislativo o judicial tendrán capacidad de exigir cuentas, ya que no diga la información sobre el uso y destino de bienes, infraestructura e industrias de la nación. Pretenden achicar a Pemex en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el caso de yacimientos transfronterizos compartidos con Estados Unidos y México, se establece que los exploten total y directamente las empresas de Estados Unidos y solo un 20% con inversión de Pemex, que no podrá además participar en la operación directa de los pozos. Están entregando al extranjero nuestros mares territoriales. Esos yacimientos que pertenecen por igual a ambos países, se debe de imponer la cuota de un 50% para cada país, más aún si con este modelo naturalmente no habrá transferencia tecnológica, como tampoco lo habrá el contenido nacional. Y además, ¿cómo se va? Hablan de una serie de mentiras. Me están apurando con el tiempo, así que voy a acelerar. No habrá un contenido mínimo de contenido nacional ni de tecnología, porque ustedes autorizaron que imperara el derecho internacional y por lo tanto el Tratado de Libre Comercio prohíbe que las empresas privadas tengan cuota de contenido nacional y transferencia tecnológica. La petrolera podrá acudir al mercado interno y externo de dinero y capitales para contratar financiamientos. Con esto legaliza, sin evaluar previamente, el manejo de las filiales en el extranjero bajo la figura de holdings, marcados estos holdings por la irresponsabilidad y el abuso. Debemos lamentar que la presente ley no crea nuevos instrumentos para impedir que se repitan prácticas irregulares de estas filiales. Al contrario, se legalizan las fórmulas opacas y corruptas que han expoliado el recurso de Pemex. Termino saltándome muchas hojas para decir: estas filiales y subsidiarias son para entregar el mercado energético, y en el caso de la CFE van a incurrir la población en pobreza energética también. Esta contrarreforma no mueve al país al futuro, lo lanza al pasado. Con la contrarreforma energética, los recursos más preciados del país se convierten en botín al servicio de una élite que sirve al extranjero
y a su propio interés para sostenerse en el poder. Esto es la quid, la lid, que está en la ley de Pemex y en CFE. Lo demás son mentiras.